Preciosa Iglesia Misión Paz, estoy muy contenta de poder compartir con ustedes como familia la palabra del Señor en esta noche. Hay algo bien especial que el Señor ha venido ministrando a mi corazón y es la importancia que tiene la familia para Él y cómo Dios quiere junto con la familia llevarnos a una nueva dimensión de gloria. Hay una bendición muy especial que el Señor quiere que tú disfrutes, no solo tú, sino también tu familia. Por eso quiero que leamos lo que dice la palabra en Génesis capítulo 35, pero antes de eso, que oremos a Dios y le pidamos al Espíritu Santo que hable a nuestros corazones y nos ministre con esta poderosa palabra. Padre, yo te doy gracias por cada familia que está conectada aquí conmigo esta noche. Gracias porque tú les has reunido para que podamos creer por los milagros que tienes para nosotros como familia. Gracias porque cada uno de ellos va a poder ir a nuevas dimensiones de gloria, va a poder ver la manifestación de tu poder a través de la salvación de sus casas. Yo te doy gracias porque tú sueñas ver familias consagradas para ti. Y así lo soñaste, Señor, con Jacob y su familia, y lo hiciste una realidad, siendo Jacob soltero y viviendo una etapa compleja, Señor, de división en su casa con su hermano Esaú por la decisión que tomó de engañarlo. Tú restauras esta relación familiar y permites, Padre, que él pueda levantar una familia consagrada para ti. Yo te pido que este mensaje ministre y edifique a cada uno de tus hijos y permitas que cada uno de ellos reciba la bendición tan poderosa que tienes para sus familias. Quedamos en tus manos dándote toda la gloria. En el nombre de Jesús, amén y amén. Génesis 35, la palabra del Señor nos muestra el contexto de esta historia cuando Jacob ha salido de su casa huyendo de su hermano Esaú porque quería matarlo, ya que Jacob le había robado la primogenitura, lo había engañado. Y lo que había hecho Jacob era vender su primogenitura por un plato de lentejas a causa del hambre, a causa de esa circunstancia temporal. Y Jacob de alguna u otra manera estaba corriendo peligro porque su hermano Esaú lo quería matar. Cuando se dio cuenta que había sido un engaño, cómo él se había hecho pasar delante de su papá como si fuera su hermano Esaú, que era el mayor a quien le correspondería la bendición. Entonces Esaú tiene demasiado malestar en su corazón y persigue a su hermano. Así que le tocó a Jacob salir corriendo de su casa y en este proceso hubo una ruptura de una relación. Jacob no pudo volver a ver a su mamá, su papá fallece y su hermano, pues obviamente hubo una división fuerte marcada en este contexto. Lo primero que yo quiero que podamos enmarcar en este tema es que Dios quiere traer una restauración profunda a tu casa. Dios no está de acuerdo y jamás se complace de la división entre hermanos y en la familia. Por eso es muy importante que podamos comprender que si queremos ver bendición, debemos proceder como dice la palabra en el Salmo 133:1, que dice que al Señor le encanta ver los hermanos habitando juntos y en armonía. Y nos habla de cómo es un aceite, como la unción del Señor. Es como el buen óleo que cae sobre la cabeza de Aarón y luego empieza a chorrear sus barbas y sus vestiduras. Allí fluye bendición y vida eterna. La unidad familiar hace parte del plan de Dios para que la familia pueda recibir la bendición que Dios quiere otorgar. Y el mensaje que quiero compartir contigo para poder leer esta palabra se titula Una bendición poderosa viene a tu familia. Y quiero que podamos leer lo que dice el versículo 1. Dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí. Y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Ya Jacob está en una circunstancia distinta, ha salido como soltero de su casa y ahorita ya tiene familia. Y la instrucción que el Señor le da es que regrese nuevamente, que vuelva otra vez al lugar donde tuvo ese encuentro personal con Dios cuando estaba huyendo de su casa, y ese lugar era Betel. Betel significa casa de Dios. Betel significa el lugar donde la presencia de Dios habita. Y si hay algo bien interesante en este contexto, es que Dios desea que podamos comprender la importancia de habitar en su casa. Cómo a través de la casa de Dios, en este caso Misión Paz, podemos obtener bendición sobrenatural para nuestros hogares. Cómo Dios nos da la instrucción de venir a Betel y quedarnos aquí. Permanecer en Betel es clave para que podamos recibir de parte de Dios los recursos necesarios a nivel espiritual que nos permitan quebrantar toda oposición de división
que quiera dañar nuestros hogares. Y luego que le da la instrucción el Señor a Jacob de que vaya a Betel y se quede allí, le dice que haga un altar para Dios y que recuerde, dice, y haz allí un altar al Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú, que recuerde ese momento cuando tuvo su encuentro con Dios. Si algo el Señor desea es que levantemos altares familiares para Dios, que procuremos junto con nuestra familia que podamos asistir con ellos a la iglesia y permanecer allí, porque cuando entendemos la importancia y el poder que tiene esto a nivel espiritual, entonces vamos a poder abrir las puertas de nuestros hogares para que la restauración entre. Muy importante que hagas memoria cuando levantes un altar para Dios, cuando le sirvas al Señor, cuando vengas a la iglesia, siempre ten en cuenta y en tu mente el momento en el que tuviste tu encuentro personal con Cristo. Eso fue lo que Dios le dijo a Jacob: ten en cuenta y recuerda el momento en el que yo me aparecía a ti cuando tú estabas huyendo de tu hermano Esaú, porque la gratitud al recordar las cosas que hemos vivido en el pasado es tan clave. La gratitud es el secreto para que una persona permanezca fiel y se quede en la casa de Dios. Pero cuando una persona no es agradecida, cualquier oposición de las tinieblas, cualquier plan del enemigo que quiera hablar a su cabeza, si esta persona no tiene cuidado y no guarda su corazón, le van a sacar de Betel. Por eso vemos familias que asistían a la iglesia, eran unidas, pero se alejan del Señor y terminan siendo familias divididas, familias que no se hablan los unos con los otros, porque hay una bendición especial reservada para la familia que habita en la casa de Dios, que habita en Betel, que procura buscar la presencia de Dios en el lugar que Dios ha establecido, y es en este caso nuestra casa, Misión Paz. Y dice la palabra de Dios en el versículo 2, entonces Jacob dijo a su familia, él de una transmitió el mensaje de Dios. Y hay algo que Dios quiere hacer a través de tu vida, y es que Dios hable a tu corazón, y una vez Él lo haga, esas palabras de avivamiento, esas palabras de afirmación y promesas que vienen de parte de Dios, tú las transmitas a tu familia. Te tomes tiempos en la semana, 2 o 3 noches a la semana, para tener tiempos de oración con tu familia y transmitir lo que Dios te habla a ti en tu tiempo con Dios, en tu tiempo devocional, para afirmar lo que Dios ha hablado a tu vida cuando has venido a la casa de Dios a recibir el mensaje de parte del Señor. Dice, entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiad y mudad vuestros vestidos. El mensaje que Dios utilizó para que Jacob transmitiera a su familia fue un mensaje de avivamiento, pero Jacob sabía que para poder recibir ese avivamiento o esa gran bendición que Dios quería para él y para su casa era necesaria la santificación, la consagración de su casa. Y veo 3 aspectos importantes que Jacob utiliza aquí para hablarles a ellos de santificarse. Primero, quitar los dioses ajenos. Lo segundo, limpiar de todo aquello que no es correcto. Y lo tercero, mudar sus vestidos. Estos 3 elementos son claves que nosotros podamos procurar en nuestra familia. Si tú eres un padre de familia y tienes tus hijos, tu esposa, es muy importante que, así como Jacob, siendo padre de familia, cabeza de su hogar, procuró la santificación y la consagración de su familia, tú también lo hagas, porque hay poder de parte de Dios actuando en esa autoridad que Dios ha delegado sobre tu vida como papá de esa casa. Y dice la palabra de Dios que Él le dijo, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros. Le dijo a su familia, tienen que quitar todo aquello que no los identifica con Dios. Esa es una labor que Dios espera que hagamos como miembros de nuestra familia. Quitemos todo aquello que no nos identifica con Cristo. ¿Qué es aquello lo cual se le ha dado lugar en la casa que sabemos que no procede del Espíritu Santo? Pues todo lo contrario al fruto del Espíritu Santo que procede de la carne es aquello que tienes que quitar. Ahora, quitar quiere decir que vas a ser firme y radical para renunciar a aquello que no es agradable delante de Dios, comenzando por ti, y llevar a tu familia a que haga lo mismo por el ejemplo que tú les das. Quitar hace referencia a tener la firmeza de decir, no voy más con cosas incorrectas que sé que no agradan al Señor, porque uno sabe su espíritu. Algo que el Espíritu Santo hace es convencernos de pecado. Ya, otra cosa diferente es que uno no quiera hacer caso y se quiera hacer el de la vista gorda.
pero Dios cumple con su función, con su Espíritu Santo, y es convencer. Y uno sabe que esa música mundana que los hijos escuchan, de ese reggaetón podrido y terrible, eso no agrada a Dios. Entonces, como papás, es importante procurar que nuestros hijos vibren en esa dimensión de ser radicales y enseñarles a ser firmes ante el pecado, que es muy agresivo y muy atractivo. Y en esa firmeza les tienes que inculcar a ellos la gratitud. Tienes que mostrarles a ellos que el amor que le tienen a Dios debe ser más fuerte que la tentación. Y que es lo que debe llevarlos a ellos a quebrantar todo aquello que no honra a Dios. Quitar los dioses ajenos, aquello que ocupa el primer lugar en el corazón que no es Dios. Muchas veces es la pereza. A veces vemos cómo quiere tomar control de la vida de los hijos, sobre todo cuando están en adolescencia, y se acuestan supremamente tarde para levantarse supremamente tarde en el día, ni siquiera oran. Algunos ni se bañan. Y Dios está hablando aquí claramente que se limpien. Dice, limpiaos, o sea, en todo el sentido de la palabra, la purificación y la pureza de nuestro cuerpo, de nuestra alma delante del Señor es clave. Tener los tiempos de intimidad con el Espíritu Santo en la mañana es fundamental. Ayúdale a tu familia a ejercer o a construir esas disciplinas cristianas del devocional. Si no tienen esa disciplina, va a ser necesario el acompañamiento. Eso fue lo que hizo Jacob como padre de familia. Jacob acompañó a su familia a establecer estas disciplinas de Dios, a estas disciplinas de santificación. Entonces, qué bueno es que tú tengas un tiempo en la mañana para, antes de que se vayan al colegio y a trabajar, tomen ese tiempo para entregar ese día al Señor, para ponerlo en sus manos, para clamar la protección divina, para pedir la guía del Espíritu Santo, para leer la Biblia y con la bendición del Señor salir de su casa, porque no hay nada más poderoso que salir de la casa de uno sabiendo que uno buscó el favor, la aprobación, el respaldo y la bendición divina. Y Jacob procuró que la familia se limpiara y mudara sus vestidos. Mudar quiere decir que quebrantemos de nuestra mente todo aquello que no nos permite avanzar e ir al nivel de bendición que Dios nos quiere llevar. A veces la mentalidad de escasez, la mentalidad de queja, la mentalidad de duda, la mentalidad de ¿será que sí se va a poder? Es que yo no creo que podamos lograrlo. Son pensamientos que hay que empezar a quitar y hay que hacerlo de inmediato. Tenemos que mudarlo, porque lo que Dios quiere hacer con tu familia es tan grande que algo que me encanta que está promoviendo nuestro apóstol cuando él llegue a la presidencia es que él va a promover que en Colombia podamos levantar familias empresariales. Y por qué no pensar que tu familia va a ser un instrumento de Dios para traer prosperidad a Colombia y que Dios te va a usar para eso. Hace parte de estas virtudes de la santificación que estamos hablando. Y después de hacer esto, después de ejercitar nuestra vida con Dios, nuestras disciplinas cristianas, establecerlas dentro de nuestra casa, quebrantar todo aquello que no agrada al Señor, o sea, santificarnos, consagrarnos para Dios, procurar que nuestra familia asista a la iglesia con inspiración y gratitud y no con imposición y obligación. Entonces hay algo muy poderoso que va a pasar en el versículo 3 y fue lo que dijo Jacob a su familia. Le dijo, levantémonos y subamos a Betel. En otras palabras, les animó a que se levantaran y fueran a la casa de Dios. Yo te voy a decir una cosa, tu familia se va a levantar. Todo aquello que esté torcido, yo profetizo que se va a enderezar en el nombre de Jesús, como le pasó a la familia de Jacob. Y dice la palabra que él les dijo que hagan un altar al Dios que le respondió en el día de su angustia. Con el testimonio que tú has construido para Dios, inspira a tu familia para que se acerque a Cristo. Y con ese testimonio habla con tanta propiedad del poder de Dios manifiesto en tu vida que haga que otras personas se contagien y tengan el deseo de poder ver la manifestación de Dios. Muy importante el testimonio. Estas personas sabían del testimonio, del background que tenía Jacob. Sabían que Jacob había salido huyendo de su hermano literalmente y entendían que Dios había estado con él porque habían visto que efectivamente así era. El testimonio es clave para ganar a tu familia para Cristo. Yo te animo para que tengas en tu corazón la certeza de vivir para Dios de una manera intencional y no circunstancial, de una manera firme y no efímera, que en todo momento tú te determines a agradar a Dios independientemente de las circunstancias o de las personas. Y esas reacciones, decisiones, actitudes, comportamientos reflejarán a Cristo y por ende van a inspirar a otros que cuando tú les hables de Cristo, empezando por los de tu casa, que no hay nadie que lo conozca mejor a uno que los de la familia, ¿sí o no? Pues qué importante que vean que lo que tú les compartes a ellos está respaldado por un testimonio que efectivamente ha honrado a Jesús. Este es el momento para hacerlo.
empieza ya, hazlo, desafíalos a ellos, y en ese proceso no necesitas ser perfecto, no se va a equivocar, uno en este proceso tiene que ser consciente de que somos seres humanos, pero qué bonito es que seamos humildes. La humildad es hermosa en los íntegros, darnos la oportunidad de que cuando nos equivoquemos podamos pedir perdón. A mí a veces me pasa con Emanuel, estoy con mi esposo en un momento de tensión y probablemente nos enojamos y Emanuel nos ve enojados, nos toca hacer una pausa y decir nos equivocamos, mi amor, perdónanos, porque así como Emanuel nos vio de pronto molestos, entonces así mismo tiene que vernos que nos estamos reconciliando y después ir a Emanuel y decirle, mi amor, perdónanos porque mamá y papá estaban molestos y se hablaron como no debían. Darse esas oportunidades de corregir lo que uno no hace bien en este proceso es importante, porque eso también habla de un testimonio intencional de humildad que agrada a Dios, y la humildad jamás te va a quitar autoridad, al contrario, te va a dar autoridad, le va a enseñar a tus hijos que no tienen que ser perfectos, pero que sí tienen que procurar corregir sus errores delante de Dios con humildad, y eso los va a hacer grandes delante de Dios. Y entonces luego dice la palabra que así dieron a Jacob. Mira lo que produjo esa actitud de Jacob en su familia. Aquí viene el resultado de lo que vendrá también para tu familia. Dice, así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos. Y yo declaro en el nombre de Jesús que van a renunciar los miembros de tu casa a todos los dioses ajenos que tengan en su corazón ocupando el lugar de Dios. Ese Dios ajeno puede ser el alcoholismo, ese Dios ajeno puede ser la drogadicción, la rebeldía, la pereza. El caso es que tú sabes cuál es ese Dios ajeno, y yo quiero que tú sepas que cuando tú hagas esto y promuevas en tu casa la santidad del Señor y lo respaldes con un testimonio de humildad y de integridad, entonces tu familia va a proceder haciendo lo que hicieron la familia de Jacob. Ellos van a renunciar, así como renunciaron a todo lo incorrecto la familia de Jacob, y los zarcillos, dice el versículo 4b, y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem, y salieron. Algo que va a pasar con el pasado de tu casa es que va a quedar en el pasado, y el pasado va a ser pisado. Toda raíz de amargura, rencor, resentimiento se va a alargar, va a quedar en el pasado y no va a ser más parte de tu presente, porque la bendición poderosa que Dios trae sobre tu casa se llama unidad. Y esa unidad va a permitir que ustedes puedan salir, puedan avanzar, que todo estancamiento se pueda quebrantar en el nombre de Jesús. Y ustedes van a dejar eso escondido, van a dejar eso atrás, no se van a acordar más de su pasado. Así como dice la palabra de Dios que cuando nosotros pedimos perdón, el Señor echa al fondo del mar nuestros pecados y se olvida completamente de ellos. Lo mismo ocurrirá con tu familia. Tú de pronto dices, pero ¿cómo hago yo para que mi esposo olvide la infidelidad? Yo te voy a decir una cosa, persevera en estos principios que yo te estoy hablando, de santificarte para Dios, de asistir a la casa de Dios, de dar ejemplo, testimonio, de mostrar frutos dignos de arrepentimiento, y vas a ver cómo Dios va a obrar lo que tú no puedes obrar en el corazón de ese hombre, y es en el convencimiento de su corazón, para que él sepa que efectivamente tu conducta de arrepentimiento es genuina y te dé una oportunidad, y tu hogar no va a seguir siendo manchada ni marcada por el pecado de la infidelidad. Yo profetizo en el nombre de Jesús que ustedes se van a levantar, van a dejar atrás ese pecado, ese pasado, el pasado pisado, y van a poder salir. Así que espero que te haya bendecido en esta noche este mensaje que te acabo de ministrar de parte de Dios, y nos vemos dentro de 8 días con la segunda parte de una bendición poderosa que viene sobre tu familia. Antes de terminar, quiero invitarte a que levantes un altar para Dios, como fue la instrucción de Dios para Jacob y su familia. Levantar altares, financieramente hablando, evidencian en nuestro corazón que reconocemos que todo es de Él, y que de lo recibido de su mano nosotros podemos darle, porque entendemos que todos los recursos finalmente Dios nos los ha dado utilizando la forma como trabajamos, utilizando personas que siembran en nosotros, puertas que se abren a favor de nosotros. Y esa actitud de gratitud, a traer memoria en nuestras finanzas, cómo Dios ha obrado, es lo que permite que podamos sembrar, podamos diezmar y podamos ofrendar de manera generosa. La gratitud es el secreto. Así que te invito que ahí donde estás, tú puedas cerrar tus ojos, me permitas orar por ti, me permitas orar por tu casa y por la ofrenda que tú vas a levantar, el altar que en tu casa vas a levantar. Reúnete allí con tus hijitos, con tu esposo, tu esposa,
y dispongan su corazón para presentar una ofrenda especial para Dios, comenzando con su corazón. Padre, yo te doy gracias por cada persona que hoy ha sido bendecida por esta palabra. Gracias, Señor, porque tú les has hablado, porque tú les has ministrado, así como a Jacob le ministraste y le hiciste recordar el momento en el que salió de la casa de su hermano, de su mamá, con su papá moribundo, Señor, y salió en unas circunstancias tan difíciles, pero tú, Señor, le bendijiste. Y Jacob siempre entendió que si tú ibas con él, él podría avanzar. Y él prometió, Señor, levantar para ti altar de honra si tú lo acompañabas en el viaje que él iba a hacer, y tú lo acompañaste. Porque para ti, Señor, los altares son muy importantes. Y hoy yo veo una familia que se reúne, Señor, veo varias familias que se reúnen en pro de levantar sus altares para ti como un altar familiar de honra, para quebrantar, Señor, los altares a los dioses ajenos, a la división, a la ira, al enojo. Dígale, Señor, renunciamos a todos esos dioses ajenos contrarios al fruto de tu espíritu que no nos identifican contigo. Los pleitos, los celos, las iras, las rencillas, las envidias, Señor, la división, las peleas, los gritos, Señor. Hoy pisamos y quitamos y echamos abajo esos altares de idolatría a lo que no te agrada, a lo inmundo, Señor, al alcoholismo, a la drogadicción, a lo mundano, a lo profano, Señor. Y hoy levantamos un altar familiar para ti, Señor. Yo te pido que mires las casas, o aquel que está viendo el programa y está solito en este momento, que tú permitas, Señor, que la bendición que estás ministrando en su corazón en este momento, en este mismo instante, cubra a sus familias, porque yo veo cómo tú consagraste y llevaste a la familia de Jacob a la consagración, y yo profetizo que las familias que están aquí representadas serán consagradas para ti. Y tú podrías declarar eso y podrías decir: yo profetizo que mi familia será familia consagrada para ti. Yo profetizo que yo y mi casa te serviremos, Señor, que permaneceremos en Betel, que permaneceremos en tu casa, Señor. Sueño con el día en que vea a mis padres entrar a casa de Dios conmigo. Sueño con el día y empieza a soñar con ese día, porque ese día se acerca, el día en el que veas a tu esposo acercarse a Cristo, rendir su corazón a Cristo. Sueña con el día en el que como familia puedan servir al Señor, puedan orar en las mañanas, hacer su devocional tempranito todos cuando todavía no ha salido el sol. Sueña que cuando todavía no ha salido el sol, tus hijitos van a estar orando mientras tú pasas en medio del corredor. Vas a escuchar que detrás de esas puertas de sus cuartos se escuchará un murmullo, se escuchará, serán tus hijitos orando a Dios, haciendo su devocional temprano en la mañana, buscando la presencia de Dios. Yo declaro, Espíritu Santo, que se levantan familias en bendición para ti y que se santifican, como dice tu palabra, quitando lo incorrecto, limpiándose de manera constante, porque uno se limpia de manera constante, Señor. Y también, Señor, mudando sus vestidos y preparándose para ir a esa nueva dimensión. Se tienen que cambiar de ropa, tienen que cambiar su manera de pensar, porque la bendición que Dios tiene para ustedes es muy grande. Por eso renuncia a la queja, renuncia a la murmuración, quita y empieza a mudar tu vestido del negativismo, de palabras necias, de que no han agradado al Señor, porque han sido cargadas de incredulidad. Y dile: Señor, nos mudamos espiritualmente nuestros vestidos, nuestra manera de pensar, por pensamientos de fe. Nos ponemos los vestidos de la fe, los vestidos de ver las cosas que no son como si fueran, de caminar por fe y no por vista, de declarar que nuestra familia será de bendición para Colombia, y levantaremos una empresa como familia y seremos una familia empresarial para ti, Señor, y para bendecir a otros en el nombre de Jesús. Padre, bendice la ofrenda, el diezmo, la semilla que cada uno de ellos va a presentar para tu casa, y provee de una manera sobreabundante, Señor, porque financieramente están reconociendo con gratitud que todo lo que tienen es tuyo, y por eso te dan de lo que han recibido en sus manos. Los bendigo y te doy gracias, Señor, por este tiempo, y los envío en victoria en el nombre de Jesús. Amén y amén. A continuación vas a ver las formas como puedes honrar al Señor por medio de tus finanzas de una manera segura. Un abrazo, familia, y nos vemos dentro de 8 días con esta segunda parte. Les amo. Bendiciones. Chao. Tu donación se convierte en felicidad. Felicidad para más de 3,000 personas que son beneficiadas a través de los 14 programas de la Fundación Misión Paz. Por medio de ella llevamos alimento y sustento.
Llevas felicidad a más de 760 familias que de manera gratuita reciben un acompañamiento de consejería. Tus aportes se traducen en felicidad para más de 150 estudiantes que son beneficiados. Próximamente serán profesionales al servicio de nuestro país. Oportunidad para 160 familias que cuentan con la bendición de tener un empleo en nuestra organización. Son muchos los medios a través de los cuales tu donación bendice a otros. Gracias por unirte a esta causa. Para realizar tu donación, puedes escanear este código o, si lo prefieres, puedes ingresar a www.misionpaz.org. Juntos estamos construyendo un mundo más feliz.